Bien amigos, ha llegado el esperado capítulo 2 sin división de partes, espero les guste. Capítulo 2, un día normal para los hermanos Grimm. Han pasado 4 días desde que los hermanos Grimm resolvieron el problema de la energía maligna y viven en Ponyville. El primer día, el par de hermanos se habían presentado correctamente con las Main Six y hablaron un poco con ellas sin soltar información importante o detalles que guardan para cuando tengan que contestar preguntas, y ese mismo día celebraron una pequeña fiesta de bienvenida por insistencia de Pinkie Pie, en el castillo de Twilight. El segundo día Twilight les mostró todo el castillo, aunque se perdieron un par de veces, pues había partes que desconocía la princesa de su propio hogar, ya que en una parte del recorrido habían encontrado un calabozo, y ese mismo día Twilight les dijo que podían tomar cualquier habitación del castillo por el momento, para cuando eligieran a los ponis que los vigilarían para vivir con ellos. Spike le insistió y casi llegando a suplicarle a su casi hermana que dejara a Ricardo dormir con él en su habitación. Después de pensarlo unos momentos, esta accedió y Ricardo aceptó gustoso. Twilight le preguntó a Solomon dónde dormiría, y no muy segura de la elección que había hecho el mayor de los dos hermanos, pero admitiendo que tenía razón respecto al espacio, Solomon optó por quedarse en el calabozo por ser la única habitación con mayor espacio en el castillo, descartando por obvios motivos la sala del mapa Cutie, la biblioteca, y el comedor. El tercer día los hermanos Grimm tuvieron el gusto de conocer a Starlight Glimmer y a su mejor amiga, la susodicha gran y poderosa Trixie, quienes se llevaron el susto de sus vidas al instante que vieron a los hermanos, o bueno, más precisamente los colmillos en las bocas del par de hermanos, pues realmente les otorgaban una apariencia de a simple vista de ser muy feroces y violentos, pero al poco de conocerlos un poco mejor, entendieron que eran en realidad buenas personas, aunque en realidad era lo que mejor trataba de hacer Solomon, puesto que su sola presencia ya era de por sí muy intimidante. Se le escapaba uno que otro comentario que incomodaba a par de ponis, y una cosa que pudieron notar las tres ponis, el dragoncito y Ricardo, fue que mientras más pasaba el tiempo en la charla y en la comida, más Solomon movía de manera frenética su pie como si pisoteara algo como un insecto, le temblaban un poco las manos y no dejaba de sudar. A 4 de 5 le preocuparon los raros malestares respecto a ello, pero Ricardo conocía a la perfección estos síntomas, y le recomendó a Solomon que mejor regresara a su habitación por su medicina, como prefirió llamar así lo que necesitaba su hermano, pero debía admitir y agradecer a Solomon por haber aguantado tanto sin sus viejos hábitos por cerca de 10 días. Starlight se había ofrecido de ayudar a Solomon. Al llegar a la habitación de Solomon, no pudo evitar sentirse un poco asustada e incómoda al ver que la habitación del mayor era un calabozo, y más se había sorprendido al saber de boca del propio que había sido él mismo quien decidió que ese lugar fuera su habitación. Le ayudó a recostarse en el suelo para descansar por petición del mayor, y el resto del día fue un poco más tranquilo. Y el cuarto día nadie supo de Solomon en ningún momento del día. Ricardo les dijo que no se preocuparan por él con lo sucedido de ayer, que estaría mejor otro día. Aún así las chicas no podían evitar sentirse preocupadas por el mayor de los Grimm, aun cuando pasaron un día tranquilo y también divertido con el menor, no lograban despejar sus mentes de que el mayor necesitaba alguna ayuda. Y ahora, llegaba el quinto día en Ponyville para los hermanos Grimm. Eran cerca de las 8 de la mañana y Ricardo, Twilight y Spike desayunaban tranquilamente en el comedor, teniendo por breves momentos una plática llevadera y uno que otro comentario. La falta de la presencia del mayor le preocupaba un poco debido a que no recordaba que en algún momento Solomon hubiera salido de su habitación a comer algo. Twilight ya tenía ambas manos en su cabello, jalándolo un poco de la preocupación del estado de salud del mayor. Creo que debería ir a su cuarto a ver si está bien. Me está mortificando el saber si está bien o no. Habló la alicornio con un tono notable de preocupación al mismo tiempo que se levantó de su lugar para encaminarse a la salida del comedor a paso presuroso, pero se detuvo al instante que habló Ricardo para detenerla hablando en un tono muy relajado y también despreocupado. Calma tus cabras Twilight, él está perfectamente bien, ya pasaron 36 horas de la última vez que comió algo, definitivamente va a bajar. ¿Y cómo estás tan seguro de ello? Preguntó con un claro tono de regaño mezclado con un poco de confusión por la frase que soltó Ricardo. Pues porque soy su hermano, y también si te calmaras podrías escuchar unos pasos acercándose en esta dirección, jeje, hablando del diablo.
Al poco que dijo eso, Twilight se apartó bastante de la puerta, y de milagro que decidió hacer eso, pues Solomon había pateado la puerta con tal fuerza que abrió ambas en par, dejando ver a un pelirrojo de larga cabellera, vistiendo un pants de dormir azul muy viejo y una camiseta de mangas largas blanca con algunas manchas de suciedad y unas pocas ojeras bajo sus ojos y el cabello algo desordenado, por no decir que parece que algo le hubiera explotado en su cara, pero con una gran sonrisa en su rostro. Ya llegué, perra. Todavía sigo vivo, aún no hagan mi funeral ni mi obituario. Oh. Hermanito, ¿te queda bien tu chandal deportivo, porque nunca te lo pusiste cuando estábamos en nuestro mundo? Preguntó con auténtica curiosidad a su hermano, pues aunque recordaba que Ricardo se lo había comprado, ni una vez recuerda verlo con dicho atuendo puesto. Consistía de la clásica sudadera deportiva junto con sus respectivos pants, y estos eran verdes con pequeños detalles blancos, además de que Ricardo se había engominado el poco cabello que tenía hacia atrás para darle una apariencia más pulcra a comparación de su hermano mayor. Pues la verdad era porque antes no veía el caso de hacer ejercicio porque ya éramos muy fuertes, así que lo había comprado para dormir, pero después de no hacer nada en casi 2 semanas, me siento como si hubiera perdido mi fuerza, por eso lo llevo puesto. Así que vas a ejercitarte un poco, ¿eh? Creo que también te acompañaré. Después de estar encerrado en mi cuarto con mi investigación me siento igual que tú, pero por fin obtuve un avance, y también tengo cierta curiosidad con respecto a cómo afecta nuestro nene en ecuestría, comentó Solomon con gran entusiasmo ante la respuesta de Ricardo. Pero antes de que salgas, déjame comer algunas frutas y luego ir a mi cuarto por mis cosas cuando descansemos, dijo Solomon mientras caminaba a la mesa y tomaba diferentes frutas para llevarlas a su cuarto y comer ahí mismo, pero alguien le había bloqueado el paso mientras ponía una enorme sonrisa y sus manos en señal de súplica. ¿Puedo ver tu investigación y lo que harás con lo que tú llamas nen? Aunque insisto en decir que es magia. A tu primera petición, no, es información muy peligrosa si no la has estudiado una vida sobre ello, y una novata en ese tema como tú no podría manejarlo. Twilight puso una adorable cara de puchero al recibir la negativa de Solomon. Pero si puedes acompañarnos con lo que haré con el men, y no es magia, después lo explicaré cuando sea el día de las preguntas. Rápidamente Twilight cambió su actitud y se fue a su habitación por pluma y cuaderno para anotar lo que harían los Grimm. También Spike se animó a acompañarlos. Ricardo ya estaba esperando afuera junto con Spike, y el pequeñín no pudo contener más una pregunta desde la vez que le habló en susurro el Grimm menor. ¿En verdad puedes enseñarme a usar lo que ustedes tienen? ¿El men? Por supuesto, mi hermano y yo podemos entrenarte, todavía eres joven, así que será más fácil instruirte. Spike dejó de verlo desviando la mirada hacia la nada pero poniendo una cara muy feliz de saberlo. Mientras en el cuarto de Solomon, el mayor de los Grimm metió en su recién mochila vacía un paquete de sus cigarrillos y una botella de whisky, y también una bolsa realmente grande de ositos de goma y 2 botellas, una de jugo de uva y otra de agua, miró el contenido de su mochila un momento y sonrió ante la belleza que él contemplaba. Es perfecto. Una vez todos listos, los 4 fueron a una zona amplia de Ponyville, pero también lo suficientemente alejada para que no causaran alboroto. Era un extenso campo de flores con un precioso lago cristalino que reflejaba a la perfección el cielo matutino. Solomon se retiró la mochila de su espalda y colocándola cerca de la orilla del lago, para sorpresa del par de hermanos, el lago era de un estimado de 100 metros de diámetro y Ricardo ya se había puesto a correr a su alrededor. Por otro lado, Solomon comenzó a hacer calentamiento mientras lentamente su nen lo rodeaba hasta formar una silueta exterior a pocos milímetros de separación de su piel. Su aura se movía como el flujo de un río calmado y tranquilo, sin ninguna clase de perturbación, que hasta en realidad asustaba un poco a Twilight y a Spike por la extrema calma que mostraba su estado mental. Sin saber en qué momento comenzó, Twilight ya tenía la mitad de la primera hoja llena de sus impresiones al ver de cerca el nen de Solomon y un poco de sus especulaciones sobre el por qué sintieron miedo cuando no deberían. Al terminar sus estiramientos, de forma súbita el aura de Solomon había desaparecido y por un instante también el propio Solomon, pero en realidad seguía en su mismo lugar, sin moverse ni un ápice de su postura natural, solo dejaron de percibir su existencia sabiendo que aún podían verlo. Después cambió su postura colocando las piernas en posición de montura y los brazos frente a su cara cruzados en X, se quedó estático unos momentos y rápidamente colocó sus brazos en la postura de preparación de un golpe de karate y una enorme
enorme cantidad de energía salió de su cuerpo como el agua de un geyser. Poco a poco la erupción de energía se iba compactando hasta volverse en una especie de campo de energía latente separado de su cuerpo a no más de 2 centímetros de su silueta. Twilight y Spike estaban atónitos ante la demostración del control de su aura y el tremendo despliegue de poder del Grimm mayor, cuando apartaron la mirada de Solomon para ver las reacciones de Ricardo ante el poder de su hermano mayor. Este no hacía más que hacer abdominales sin inmutar su cara ni un poco y solo se dedicaba a continuar con su ejercicio, pero notaron que Ricardo, al igual que Solomon, estaba envuelto en su aura también latente. ¿Por qué no estás impresionado con la cantidad de energía que liberó tu hermano? Fue casi tanto como la fuerza de un rayo concentrado de magia pura para destruir un muro de piedra sólida. Preguntó Twilight sumamente perpleja ante la actitud del menor por la demostración del mayor. Ricardo dejó de hacer abdominales y miró a Twilight un momento para luego dar un suspiro cansado y luego mirar a su hermano que ya estaba en una posición normal y de nuevo volvió a su calixtenia estirando sus brazos. Aniki, ¿cuál es mi porcentaje para liberar esa misma cantidad de energía? Solomon se detuvo y se giró a su hermano con una cara extrañada por su pregunta, pero decidió contestar su duda y se puso a pensar unos segundos para después responderle con: si la mente no me falla, es un 23%. ¿Y cuánto fue el porcentaje que tú usaste? El 20, no, espera, el 17%. ¿Ahora lo entienden? El por qué no estoy impresionado. Si hubiera usado arriba del 25%, eso se hubiera ganado de mi parte una expresión de leve sorpresa por necesitar tanta energía en un calentamiento. Si ustedes pensaron que eso era más del 50% de su fuerza, déjenme decirles que ni de chiste ni asomo es correcto. Después de las palabras de Ricardo, este se puso a hacer lagartijas con una sola mano. Ahora Twilight y Spike estaban más que asombrados por esa información que no tenían palabra alguna para responderle. Oye Twilight, pueden ver nuestro Nen sin problemas, ¿verdad? Todavía aturdida por la revelación de fuerzas de los Grimm, Twilight no pudo asimilar la pregunta y tardó un poco en responderle. Ese sí, puedo verlo muy claro. Perfecto, y dime, ¿a qué distancia está la nube sobre nosotros? Mientras formulaba la pregunta, todo el Nen de Solomon se fue directamente a las plantas de sus pies y se ponía de cunclillas como si fuera a dar un gran salto. Extrañada por la postura de Solomon, esta se volvió a mirar arriba y le respondió de inmediato. Como a unos 21 metros, porque lo... Y antes de que pudiera completar su pregunta, el mayor ya había dado el salto con tal fuerza que levantó un poco de polvo y viento y dejando el suelo marcado con el estampado de sus pies. Twilight, mirando en la dirección de Solomon, se preocupó inmediatamente por la velocidad a la que estaba ascendiendo, pero esa preocupación pasó a segundo plano cuando sintió las miradas de los únicos machos que aún quedaban en tierra y una extraña brisa en su trasero junto con la sensación de la tela de su larga falda índigo cayendo en su lugar. Se giró en dirección a los chicos con un leve rubor en sus mejillas solo para después sonrojarse con más fuerza cuando vio a Spike tapándose la nariz con fuerza con sus manos donde salía un pequeño hilillo de sangre hacia el suelo y a Ricardo con una cara de póker con el leve pero notorio tono rojo también en sus mejillas. Fue una vista agradable. A Twilight se le empezaban a acumular grandes gotas de lágrimas en sus ojos con todavía el gran sonrojo en su rostro, y de un momento a otro, tomó de la cara a Ricardo y a Spike con fuerza sobre Pony que ninguno esperaba que tuviera arrojándolos al lago gritando a todo pulmón. Par de pervertidos. Cuando bajes, Solomon Grimm, vas a ver lo que te espera. Ya hace un par de segundos, Solomon había pasado de largo su objetivo principal y estaba atravesando varias capas de nubes. Fácilmente ya sobrepasó los 50 metros de altura y ya estaba sintiendo la fricción del viento frenando su velocidad. Debía comprobar si su teoría era correcta pronto con alguna nube, pues aún con su gran fuerza y gran factor de recuperación, él sabía que no saldría bien librado si caía desde esa altura a gran velocidad. Para buena fortuna de Solomon, todavía tenía la velocidad necesaria para alcanzar una nube del doble de su tamaño. Estiró los brazos y se envolvió una vez más en su aura y en el momento en que iba a tocar la nube, sintió en sus manos la firme pero esponjosa superficie de la nube. Con el impulso que aún le sobraba, se giró completamente y se sentó en la nube al igual que lo haría un pony Pegaso. Con una sonrisa de victoria volvió a levantar sus brazos en señal de celebración y gritó aún más fuerte que Twilight, haciéndole llegar su mensaje con un poco de humor. Pues tendrás que venir por mí, pues estoy a más de 70 metros sobre el nivel del suelo y no me apetece convertirme en un panqueque.
Al poco tiempo Twilight ya había bajado a Solomon, pero también aprovechó para darle su merecido y lo dejó flotando en el lago con la cara llena de golpes y moretones y varios chichones alrededor. Ricardo y Spike por su parte estaban tratando de secar lo mejor posible sus ropas. Después de un momento, Solomon ya estaba un poco mejor, claramente se podía notar la mejoría en su salud gracias a su nen. Decidió quedarse con la ropa húmeda todavía pues decía que era perfecto para evitar el calor que empezaba a sentir. Twilight seguía sin entender la personalidad de Solomon con respecto a sus acciones, pero prefirió dejar eso de lado un momento, se recogió un poco su falda para sentarse en la orilla del lago y remojar sus cascos para relajarse un poco. Los tres miraron un poco extrañados a Twilight, pues es la primera vez que ven una faceta de ella que buscaba relajarse de verdad por el estrés. Ricardo y Solomon observaron con un poco mejor de detenimiento la ropa de Twilight. La misma camisa de vestir que usa en Equestria Girls, pero con las mangas un poco más largas y una falda larga que para los hermanos Grimm les recordaba a las estudiantes japonesas, y en sus lados su cutie mark. Todo ese conjunto lo ha usado por todo el tiempo que la han visto, hasta llegaron a pensar que solo tenía montones de ropa idénticas. Queriendo olvidar eso, Spike y Ricardo se tiraron al suelo para observar las nubes y con la esperanza de que tal vez, si se quedaban quietos y con el sol sobre ellos, sus ropas secarían más rápido. Solomon pensó en otra manera para calmarse y relajarse hasta sentir su cabeza un poco más liviana, fue por su mochila y sacó la botella de agua para Twilight y para él su botella de whisky escocés, se sentó al lado de la princesa también metiendo sus pies en el agua recogiendo la bastilla de sus pantalones para no mojarlos más de lo que ya estaban y le ofreció la botella de agua. Gracias, realmente la necesito ahora. Twilight aceptó la botella gustosamente tomándola de la mano de Solomon, mientras daba un largo trago veía la extraña botella que tenía Solomon en su mano derecha, con una cara alegre Solomon destapó la botella y se tiró al césped mientras bebía con gran efusividad su contenido, dejando escapar un suspiro de satisfacción después del trago. Esto era lo que en verdad necesitaba ayer, expresó sonriente el mayor. Twilight seguía curiosa del contenido de la botella a tal punto que no se fijó que al querer observar de cerca ya casi estaba encima del Grimm. La proximidad entre la yegua y el joven ya era demasiada y Solomon la sacó de su trance con un poco de brusquedad, golpeó la frente de la alicornio con su dedo medio con un poco de fuerza justo debajo de la base de su cuerno. Esta retrocedió un poco y Solomon se sentó de nuevo. No era necesario ser tan violento, pero cambiando de tema, ¿qué es esa cosa que te estás tomando? Solomon miró su botella y sonrió con un poco de malicia, cambiando rápidamente su expresión por una más natural. ¿En verdad quieres saber? Cuestionó a la yegua, y esta alegre asentía con su cabeza. Pues no te diré, ja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 . Twilight se enojó bastante con Solomon y habló en un tono indignada con intención de exigir su respuesta. ¿Y por qué no me lo dirás? Porque esto es solo para adultos. Soy una yegua adulta, claro que puedo manejar eso. No lo creo, nada antes como el whisky. Ya he bebido la sidra de los Apple, no creo que sea mucha la diferencia. Bien, si estás tan segura puedes probar un trago, pero te advierto de antemano, no me hagas responsable de lo que digas o hagas después de haberlo tomado. Con una sonrisa perfectamente fingida de inocencia, Twilight, a pesar de sus propias palabras, fue acercando su mano a la botella de Solomon todavía con duda. Cuando la tenía en sus manos la olisqueó un poco por su boquilla, al sentir el fuerte olor del alcohol, dio un pequeño respingo y apartó la botella de su nariz. Solomon la veía burlonamente con una sonrisita cínica y triunfante. Twilight se molestó al ver esa sonrisa y por casi un impulso de demostrar lo contrario, bebió una buena cantidad de whisky llegando casi a la mitad. Twilight por un momento se quedó quieta como una estatua, el agarre de la alicornio flaqueó, soltando la botella sin darse cuenta, pero Solomon solo previó lo que sucedería y tomó la botella antes de que tocara el césped poniéndola a su lado. Las mejillas de Twilight enrojecieron fuertemente y en su rostro se dibujó una sonrisa boba y comenzaba a reír descontroladamente. Su postura de sentarse derecha y erguida se había encorvado demasiado y también tambaleaba muchísimo. Era definitivo, Twilight se había emborrachado. Ja 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 ja, me siento muy ligera, porque el mundo se está sacudiendo demasiado. ¿Acaso la superficie del suelo se convirtió en gelatina? ¿Qué palabra más graciosa? Gelatina, ja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 . Jajajaja, esto vale oro. La estirada de Twilight por fin se aflojó un poco, jajajaja. Solomon volvió a dar otro trago a su bebida mientras escuchaba a Twilight decir varias incoherencias y se reía de ellas y le decía más cosas para que divagara más.
Ricardo veía esto junto a Spike, y este solo se reía también de las tonterías que soltaba Twilight estando ebria, y Ricardo solo negaba con la cabeza con una cara de pena ajena. Pasando cerca de una hora, Twilight se detuvo completamente y cayó de golpe al agua sin previo aviso, con la boca abierta mirando a su lado derecho y con los ojos en blanco. Esto dio un buen susto a los tres, pues Solomon escupió el whisky del susto cuando caera Twilight cayó al agua, pero lo bueno y gracioso de la situación, era que al menos estaba flotando desmayada. Esto ha sido divertido. No, claro que no, casi matas a la princesa. Ya, no te me esponjes por solo un apagón, que también me ha pasado algunas veces y terminado peor que ella. Y así estuvieron por un rato los hermanos Grimm discutiendo mientras Ricardo se llevaba a Twilight empapada en su espalda recién seca, Spike llevándose la mochila de Solomon, y el antes mencionado los seguía mientras se terminaba el whisky. Cerca de media hora de caminata el ambiente entre los dos hermanos Grimm era muy tenso, pues Spike podía sentirlo aun cuando las caras del par de hermanos no lo demostraban. Solomon solo ponía una cara de aburrimiento mientras sostenía la botella de whisky frente a su vista, observando el último trago que quedaba al fondo, dejando escapar de sus labios un suspiro resignado. Se empinó la botella para beber hasta la última gota de su bebida. Ricardo por otro lado solo miraba al frente sin prestar atención a su hermano con una cara neutral mientras todavía cargaba a Twilight. Spike trataba de mantenerse a distancia segura de entre el par de pelirrojos, pues recordaba que en las conversaciones que tenía en ocasiones con el Grimm menor sobre el mayor, le comentaba que algunas veces se peleaban al grado de querer matarse entre ellos sin contemplaciones ni dudar en darse un ataque mortal. Llegaron al castillo sin problema alguno. Ricardo fue hasta el muro del castillo y recostó a Twilight allí. Solomon se había parado a medio camino todavía observando su botella con una cara de estar perdido en sus pensamientos. Spike, cuida a Twilight mientras hablo con mi hermano. No te metas en esto, y si vienen las chicas también diles que no se metan, pues lo más probable que suceda en un rato es que vayamos muy en serio. ¿Muy en serio? ¿Cuál es tu definición de en serio si solo van a hablar? No hubo respuesta por unos segundos y Ricardo miró a Spike con una cara seria pero amable a la vez. Solo no se metan. Dichas las palabras, Ricardo caminaba hasta su hermano quien parecía seguir absorto en su mundo, deteniéndose a 6 metros de distancia. Ricardo activó su NEM de inmediato y Solomon sujetó la botella por su cuello y la envolvió en NEM para luego ver a su hermano con una expresión neutral y muy aburrida. Luego de unos segundos comenzaron a pelear, Ricardo soltando el primer golpe con una patada de giro lateral y Solomon moviendo la botella con intención de lastimar la pierna de su hermano con un golpe descendente como si se tratara de un martillo. El choque de fuerzas provocó una ligera onda de energía. Se mantuvieron con su ataque fijamente por un momento hasta que Ricardo retrocedió tomándose la zona golpeada por la botella con quejido de dolor muy bajo. Deberías entender que siempre empiezo con mucha fuerza en mi primer ataque, nunca sondeo a mi enemigo y eso a ti te ha salido caro por tu imprudencia. Tómate esto en serio o prepárate para recibir la putiza de tu vida antes de morir. Las palabras de Solomon tocaron una fibra sensible en Ricardo y este le respondió con un grito de batalla junto a una ráfaga de puños, pero estos eran bloqueados por el mayor con gran facilidad, usando solo la botella moviéndola a una velocidad alucinante para ojos inexpertos. Entre el intervalo de golpes, Solomon vio un descuido de Ricardo, aprovechándolo para golpear el costado izquierdo del menor con gran fuerza de manera ascendente, obligándolo a elevarse a unos 10 metros en el aire y haciéndolo girar sin control. Solomon rompió en miles de pedazos pequeños la botella con sus propias manos, de las cuales una enorme cantidad de vapor se escapaba entre los espacios en sus dedos y el vidrio dentro de ellos cambiaba de forma. Ricardo en el aire le estaba costando mucho tomar el control de su situación, comprimiendo el aire a su alrededor juntándolo en sus pulmones y atrapándolo con el men. Su velocidad de ascenso disminuyó junto con las rotaciones hasta terminar flotando a 14 metros sobre Solomon mirándolo fijamente, y desde esa misma posición volvió a juntar más aire alrededor de su boca y juntándolo con el de sus pulmones, y con un grito de furia, disparó una esfera de aire sólido a gran velocidad. Explosión sónica. Solomon observó la esfera con una mirada seria poniendo ambas manos frente a ella con la clara intención de recibirla en sus manos, pero en ellas había un brillo peculiar que nadie notó. Las manos de Solomon hicieron contacto y la esfera liberó su energía destructiva con gran fuerza y violencia, aplastando a Solomon bajo una enorme esfera que se había expandido al tocarlo y con vientos girando a grandes revoluciones con la intención de arrasarlo, y lo primero que sería su víctima eran sus manos.
Solomon desapareció bajo la tierra cuando la esfera alcanzó los 25 metros de diámetro. Ricardo, con la fuerza expansiva antes de que lo tocara, se alejó hasta casi llegar con Spike, quien veía atónito la pelea a muerte de los hermanos Grimm. La esfera de viento, que al explotar había provocado un tremendo ruido, se desvaneció de golpe. Literalmente, un golpe sordo hizo desaparecer la explosión sónica de Ricardo, y en el fondo del cráter formado por la esfera un puño brillante se alzaba triunfante para después desmoronarse, al igual que una venta rota, para mostrar un puño perfecto e intacto que, a comparación del brazo que lo unía, este estaba muy lastimado, mostrando múltiples raspones que sangraban. De un gran salto, Solomon se mostraba sin su camisa, dejando expuesto su cuerpo con los resultados del daño anterior, con una cara de ligera sorpresa pero con neutralidad. Uf. Esa estuvo cerca. Si no hubiera usado el vidrio de la botella para cubrirlo con Shu, me habría arrancado las manos aún usando Ken, pero aún te falta, hermanito, ahora prepárate para las consecuencias. Solomon se colocó en una posición agazapada como la de un gran felino depredador, y con un gran impulso se lanzó contra Ricardo, imitando la pose de Superman al volar, llevándolo contra el muro en un duro impacto, quebrando un poco el muro. Recobrando su postura normal, comenzó a golpearlo con una ráfaga de puñetazos al cuerpo, provocando que el menor se le escapara de poco a poco sangre de su boca, y esta caía al piso y en los puños de Solomon, quien terminó con un último golpe, concentrando energía en su puño derecho hacia el rostro de Ricardo, mandándolo directo al suelo. Ricardo respiraba con dificultad, pero el mayor no acabó la pelea ahí. Tomó la cabeza de su hermano con fuerza, pegándola lo más a ras de suelo posible, y comenzó a correr con gran velocidad, arrastrando al menor con ferocidad, dejando en la tierra un pequeño sendero de sangre que de un instante a otro lo lanzó al igual que una bola de boliche directo al cráter que había creado. El menor quedó fuera de combate por el agotamiento y el dolor muscular, agregando la caída al cráter desde casi 12.5 metros de altura en su espalda. Nunca se dio cuenta de en qué momento llegaron el resto de los elementos de la armonía, ni cuánto vieron de lo que pudiera ser considerado una masacre violenta del mayor. Solomon, cansado, retiró su nen y se dirigió al castillo para irse a su cuarto, pero antes de hacerlo se paró enfrente de las chicas y Spike, viéndolo a este específicamente solo para decir algo y por fin marcharse. Y eso, mi pequeño amigo, fue mi 20%. El dragoncito cayendo en cuenta de algo, un detalle muy importante que diferenciaba a los dos Grimm de ellos en una pelea, si entrenaba con el par de hermanos, era que Ricardo no va al principio con toda su energía, pero de poco a poco lo hace tomándose en serio las peleas, pero Solomon no. Él es naturalmente fuerte, comenzando desde el inicio con un golpe para lastimar todo lo posible a su oponente, pero realmente nunca toma en serio el combate, a menos que valga la pena usar su 25% desde el comienzo. Esa era la aterradora diferencia del mayor en contraste con su hermano. Él nunca se ha tomado en serio un combate desde que obtuvo ese gran poder. Solomon ya se había retirado al castillo junto con su mochila, y en cuanto entró, Rainbow Dash y Fluttershy volaron al cráter a sacar a Ricardo, elevándolo con cuidado y para recostarlo en el césped. Todas las chicas salvo Twilight, quien seguía dormida por la embriaguez, miraron al golpeado joven Grimm haciendo muecas de dolor por el inflamado rostro de ese único golpe. Se veía bastante mal, por cierto. Diablos, Solomon no fue en serio con su fuerza, pero sí en actitud. Odio cuando hace eso. Tranquilo, vaquero, estás más golpeado que las manzanas que recojo en la granja. Deberías descansar un poco. Applejack tiene razón, solo mira cómo te dejó tu hermano solo con enojarse. Fui la primera en llegar cuando escuché la primera explosión, vi lo que pasó y puedo decirte como experta en esfuerzo que soy para llegar a ser una Wonderbolt, que tu hermano solo te venció para demostrar su puesto como el más fuerte, no por lo que sea que estuvieran peleando. Tu hermano es demasiado fuerte. Después de las palabras de Rainbow Dash, Ricardo trató de levantarse pero no tenía éxito alguno hasta que Applejack le dejó apoyarse en ella. Pinkie Pie fue por Twilight y la metió al castillo junto con Rarity y Fluttershy. Ricardo miró a Spike y este ya lo estaba mirando. ¿Aún quieres que te entrenemos luego de vernos de esa manera? Sí. Respondió seguro pero a la vez un poco temeroso el dragón púrpura, y ante su respuesta Ricardo le sonrió y le hizo otra pregunta de nuevo con su cara seria. ¿Cuál es la mayor diferencia entre mi hermano y yo? Exceptuando el hecho de que es mayor y más fuerte. Tú peleas por las cosas buenas y evitas que alguien más resulte herido, pero Solomon es solo violencia. Él pelea porque quiere y le gusta. Tú peleas por las cosas buenas y evitas que alguien más resulte herido, pero Solomon es solo violencia. Él pelea porque quiere y le gusta.
La diferencia entre ustedes son su moral. Buena respuesta, ahora sí me disculpas, me voy a desmayar para no despertar hasta la tarde del sábado. Y tal como dijo, Ricardo se desmayó, lo dejaron descansar en el suelo del cuarto de Spike, y a Twilight la dejaron en su habitación todavía durmiendo. Las chicas y Spike fueron a buscar a Solomon en su habitación, pero cuando a subir las escaleras para llegar. Chicas, vengan, ya lo encontré, está comiendo gomitas mientras lee un libro en la biblioteca de libros mágicos de Twilight. Pinky les gritó desde la entrada de la biblioteca, haciendo que Solomon diera un brinco del susto por el repentino grito de la pony rosada. El resto de las chicas y el dragón vieron cómo se recuperaba del susto mientras se agarraba el pecho como si le quisiera dar un paro cardíaco. Fueron hasta él, observándolo con una expresión un poco malhumorada, salvo por Pinkie Pie y Fluttershy. Solomon les dirigió la mirada mientras de un plato hondo tomaba algunas gomitas de lombriz y se las comía. Dinos por qué nos estuvieron peleando ustedes dos, y qué establos le pasó a Twilight para que esté tan dormida y con mal aliento. Preguntó molesta la pony granjera al pelirrojo mayor, y este dejó de mirarlas para volver a su lectura, un libro de tapas negras muy grueso con diferentes símbolos alrededor de las portadas con la palabra Death y el número 13, contestando a su pregunta como si no sucediera nada. Nada, solo se molestó porque le dejé a la pony estirada y poco divertida que bebiera un poco de whisky. ¿Y qué es whisky? ¿Es como la sidra de manzana de la familia Apple? Algo parecido, es una bebida alcohólica algo fuerte, y un trago basto para dejar a la princesa tan ebria como a una cuba, y eso molestó a mi hermanito, solo eso. Y por cierto Spike, tu entrenamiento comienza el lunes, el día después de nuestra forzada entrevista. Después de lo ya dicho todos se retiraron a sus respectivos lugares salvo por Spike pues él vive en el castillo. La mañana del sábado había llegado y Solomon seguía leyendo su libro hasta que al final lo cerró satisfecho. Ahora ya entiendo. Fue lo último que dijo hasta que vio llegar a Twilight molesta y agarrándose la cabeza, sospechando que la resaca ya le acababa de llegar. Es la última vez que bebo algo tuyo. Yo no lo creo, jajajajaja, eres más divertida borracha. Después de eso, la princesa dio un gruñido de fastidio y se fue a la cocina. Solomon se encaminó a una venta para abrirla, observando y admirando cómo las hojas de otoño llegaban a Ecuestria, sacó de su bolsillo una cajetilla y encendedor, fumando el primer cigarrillo en casi 2 semanas de haber llegado y dejando salir un enorme suspiro de alivio y relajación junto con el humo del tabaco. Creo que me divertiré en la noche de Nightmare bastante bien. Bueno amigos y amigas, eso fue todo por hoy y lamento en tardar para actualizar este fic, pero me da tremendos bloqueos mentales y no puedo continuar como me gustaría. Ya saben qué hacer si quieren más capítulos, comenten, den pulgar arriba, compartan y suscríbanse si quieren enterarse del nuevo capítulo antes que todos con la campanita. Aquí su amigo Friki, se despide hasta que vuelva con un nuevo video.